Ya veo que sí se está compartiendo. Entonces, bueno, vamos a hablar en sí del manejo y la producción de los viveros forestales. Empezando, vamos a poder definir qué es un vivero, qué tipos de vivero hay, los propósitos de un vivero, la organización de un vivero y cuál debe ser el lugar para poder seleccionar un vivero. El vivero es un espacio donde se obtienen las plántulas con vista a poder trasplantarlas al campo. Es asegurar plantas jóvenes que tengan mejores condiciones para su desarrollo inicial. ¿Por qué hacemos un vivero? Para poder tener plantones a un cierto tamaño. Porque nosotros podríamos hacer siembra directa, o sea, mandar semillas, pero la probabilidad de supervivencia va a ser muchísimo menor a la que podemos tener con un vivero, ya que si nosotros mandamos semillas, esas van a demorar primero en romper la testa, en germinar, en salir la plántula y luego ir creciendo. Y van a tener competencia interespecífica e intraespecífica con las diversas especies vegetales, sobre todo con las herbáceas, que es la vegetación baja, y la mala hierba, ¿no? Entonces, y eso al final va a permitir que no se desarrollen eh, los plantones forestales como debe ser. No se comparte el PPT, Freddy. Sí se muestra, ingeniero, la pantalla que está compartiendo, pero hay que seleccionar los PPTs, no se muestran. A ver, ahí está seleccionado. Sí, estamos viendo solamente la sala Zoom, en la sala Zoom que está compartiendo. Y a ver, un ratito, ya voy a... Ya, ya voy a salir un rato de la compartición para poder volver a compartir, ¿ya? Ahí se ve. Se muestra, ingeniero. Estoy en el PPT, Freddy. Sí, ¿Ah? ya se muestra, ingeniero Andrés. ¿Se muestra? Sí, ya se muestra. Sí, vista de lectura Ah, ya, ya, sería ok, mejor. ya. Bueno, gracias. Sí, Ya. vista de lectura sería mucho mejor, ingeniero. Ah, ya, ya, era un ratito, ya, un ratito. Ahí, Ahí, correcto, ingeniero. ahí está en vista de lectura, Freddy. Sí, todo correcto, ingeniero. Ya, ya, voy a empezar entonces. Ya, voy a empezar de nuevo, ya, para los que se han perdido eso, ¿no? Bueno, el curso en realidad se llama Manejo y Producción de Viveros Forestales. Lo que vamos a hablar es hacer cuidado de lo que es un vivero, cómo se organiza un vivero, los componentes de un vivero, cuál es la selección del sitio que debe tener y cómo lo podemos distribuir, ¿no? El vivero, como le mencioné, es el espacio donde se desarrollan las plántulas. Esto tiene una visión para poder trasplantarla a campo, ya una planta leñosa, adulta, establecida, eh, y que tenga una mejor condición de vida desde el inicio. Y su ubicación es un punto importante para poder condicionar toda la producción. ¿Por qué, como mencioné, no hacemos producción de siembra de frente de semillas? Porque la semilla pues va a germinar, va a tomar todo su proceso y va a padecer la competencia entre otras especies. En cambio, esta es una planta, un plantón que mandamos de
Por ejemplo, si el vivero es en un fondo para abastecer al fondo a todos lados, no necesariamente está en la entrada del fondo, puede estar al medio, cosa que abasteces tanto a distancias equidistantes y así no tienes problema con el transporte, o sea, gastas menos combustible y tiempo. Luego tiene que ser un lugar plano, lo más plano posible, es con buen escurrimiento, drenado, tiene que tener agua corriente que corra, cercana, y luego que haya vigilancia y que se pueda acceder, ¿no? O sea, que pueda haber acceso tanto peatonal como vehicular, porque recordemos de que esto depende mucho. Si es un vivero grande, de 1 millón de plantones, obviamente que vas a tener que meter camiones. Entonces, no vas a hacer un estacionamiento para camionetas o para autos. Si le pones una portada, tienes que hacer una portada promedio de 4 metros, 5 metros de altura, porque tienes que ver cuál es la altura promedio de los vehículos que va a entrar y evitar pues que hagan maniobras el personal de cargar y descargar y que genere mucho riesgo. Tiene que estar orientado en el sentido de este a oeste. ¿Por qué? Para poder aprovechar la mayor cantidad de tiempo que dura el fotoperiodo. Recordemos que acá en el Perú estamos nosotros dentro de la línea, dentro de los trópicos. Entonces, al estar dentro de los trópicos tenemos un verano que tenemos más de 12 horas, pero menos de 13 horas de luz. Un invierno que tenemos menos horas de luz. Y un otoño y una de luz. Por eso que ustedes pueden ver, pues, que en el verano, 6:50 recién se está oscureciendo, ¿no? Pero en el invierno, 6:10 se va oscureciendo. Ahora que nos vayamos acercando a la primavera, esto va a irse 6:15, 6:20, 6:30, va demorando los días. ¿Por qué? Porque los días son más largos. Pero claro, esto no hay mucha diferencia si nosotros lo vamos a hacer en una zona como en México, que está por encima del trópico de Capricornio, de Cáncer, o si nos vamos hacia Argentina, por debajo del trópico de Capricornio. Por ejemplo, en México en verano, 7 de la noche es tarde, es claro, 8 de la noche en verano es claro, recién 8:30 oscurece. De igual forma en Argentina. Pero en invierno, 5 de la tarde ya es oscuro. Incluso en Honduras, un país tropical, pero está mucho más arriba de los 10 grados de latitud norte, en el mes en invierno, a las 6 p.m., 6 de la tarde, es noche, porque el día oscurece 5:50. Pero acá a las 6 nunca es noche, ¿no? Entonces, por eso eso del fotoperiodo es muy importante. Y como nosotros sabemos que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, tenemos que ir con nuestra brújula y ver dónde está el este y dónde está el oeste, y en base a eso orientar las camas, tanto de almácigo como de repique, o en el caso que sea siembra directa, las camas de siembra directa. El tamaño, ¿por qué depende de esto? Porque recordemos de que las camas por lo general son de 10x1, pero una cosa es hacer camas para bolsas de 4x7, que es en realidad la bolsa estándar promedio para especies forestales, aunque ahora para el pino y eucalipto están haciendo bolsas más chicas, de 3x6, ¿no? Obviamente, contra más chica la bolsa, tienes más espacio para meter plantones en la cama, pero hay una desventaja, que tienes menor cantidad de sustrato. Y eso permite un desarrollo fisiológico adecuado si tenemos una mayor cantidad de sustrato. Por ejemplo, un ejemplo fuera del tema forestal es el café. Acá en el Perú hacemos café en bolsita de 3x6, pero en Colombia lo hacen en bolsa de 6x8. O acá también hacen bolsa de café de 4x7. Obviamente el plantón va a ser mucho más barato, pero hay menos pan de tierra, entonces menos desarrollo radicular. Entonces, en base a eso, pues, a nuestro tamaño de bolsa
Si es una propagación sexual o asexual, al tamaño de la semilla, nosotros vamos a poder definir nuestro tamaño de vivero. Si, por ejemplo, vamos a planificar, por ejemplo, yo hace 9 años trabajé en Chavín de Huántar. Era un proyecto de reforestación para 9 centros poblados del distrito de San Marcos. Teníamos 9 viveros, ¿por qué? Uno en cada centro poblado. Y el tamaño iba en función a la cantidad de plantones que uno va a tener, ¿no? Y a la cantidad de plantas que uno va a producir. Aparte, hay que separar el espacio efectivo del vivero, son las camas del mazo y de repique, pero también hay que hacer caminos para que puedan pasar los buggies o carretillas, las jabas para poder sacar los plantones y hacer las labores culturales del vivero. O sea, el deshiervo, el riego, la fumigación, ¿no? Ese tipo de cosas. Los viveros pueden ser temporales o permanentes. Permanente es que hay una demanda de plantas durante una cantidad de años. O sea, vas a tener una producción permanente. O va a ser un vivero destinado para la venta. O sea, para vender plantones. Que obviamente no vas a hacerlo en una campaña, sino vas a hacerlo todo el tiempo. Porque ese es tu negocio. Y temporal es para un proyecto específico, ¿no? Por ejemplo, plantar un fondo pequeño. O para un proyecto que dura 2 años. Entonces, ahí no vas a invertir mucho dinero, pues, en que un vivero permanente, ¿no? Y los materiales también varían enormemente, ¿no? Y los costos también. Un vivero debe tener las cámaras de propagación, el trasplante y las camas de crecimiento, ¿no? Cuando nosotros las queremos hacer el asilvestramiento de las especies. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para poder tener un vivero? Necesitamos limpiar el terreno, deshiervar todas las hierbas, darle una fumigada, o sea, con algún herbicida, nivelar el terreno, y luego de la nivelación del terreno, ya tenemos un terreno limitado, delimitar los caminos, las áreas, las camas de almácigo, repique, dónde va a estar nuestro almacén de herramientas, nuestro almacén de químicos, y colocar los tinglados. ¿Por qué es importante el tinglado? Para el manejo de sombra, ¿no? Recordemos de que una plántula requiere, no te va a germinar y se va a mantener si uno le da la luz directa del sol, porque es muy pequeña, entonces le tenemos que poner una sombra. Generalmente lo estándar es una malla sombradora Rachel al 65-70%, pero esto varía en función de las especies. Hay especies como el bambú que quiere plantas de 80% de sombra. Hay plantas como las rosáceas que requieren malla antiáfidos. Es variable. Luego tenemos que, cuando nosotros ponemos los palos para colocar el techo, debemos de nosotros hacer que esté mínimo enterrado el 10% del palo. Y luego debemos de ponerle una capa de arena fina o una capa de confitillo o piedra chancada o de malla arpillera. ¿Para qué? Para proteger el vivero de los agentes fitopatógenos, o sea, de los hongos que hay en el suelo. Y con eso también podemos asegurar una óptima plantación, ¿no? Y una óptima producción del vivero. Como mencioné, los viveros forestales son los sitios que se dedican a esa producción de plántulas
Se debe obtener la mejor calidad y el menor costo posible. Que tiene, como le mencioné, terreno con buenas características, cercas, fuentes de agua, plántulas y semillas. O sea, hay que también ver eso, si hay disponibilidad de material genético, material vegetativo, o de dónde se va ¿No se escucha mi voz? Ahí. Ahí sí se No, yo sí escucha, tengo. ingeniero. Su internet creo que está un poco lento, ingeniero. Sí está bien, ¿ah? Sí, sí tengo señal. Ya, creo que dejé de compartir, ¿no? Sí, ingeniero, sí. Nuevamente hay que compartir la pantalla. Ya. Ahí, ¿ya está? Sí, ingeniero, sí. Ya. Tipos de vivero pueden ser viveros permanentes o viveros temporales. ¿Qué herramientas nosotros usamos? Palas, carretillas, alambre, rastrillos, cuchillos, regaderas, bolsas, palines, bombas de fumigar, martillos, clavos, balanza, baldes, botiquín, limas, zaranda, podadora, cuerdas, mollejón, ¿no? ¿Para qué usamos? La pala mayormente la usamos para poder hacer la construcción del vivero. O también el vivero también no solo es que tienes herramientas para el vivero, sino para llevar a campo definitivo. Las carretillas igual, las usamos para las labores del vivero, para transportar material. Alambre, mayormente hacemos tensar las paredes del vivero o la malla sombradora Rachel para proteger del viento. Cuchillos hacemos para los injertos. Si no tenemos mangueras, podemos usar regaderas. Bolsas son las bolsas de polietileno que mencioné de 4x7, que puede ser de 3x7, de 6x8, de 8x10, de 14x16 en el caso de los frutales, de los injertos. Baldes para hacer la propaga, para hacer el enraizamiento. La zaranda, esto es importante. Esta es la zaranda. Generalmente se manda a hacer de un carpintero. Esa sirve para poder zarandear la tierra. Generalmente tiene que ser malla metálica de 1x1 y que sea fina, ¿no? Para que pueda ser tierra suelta y que eso favorezca el desarrollo de los plantones. Luego las tijeras de podar. Tenemos tijeras de podar de mano, tijeras de podar de bit, también de mano, y hay de distintas pulgadas, ¿no? Hay que acá evitar, no confundirnos porque la tijera de podar césped o la tijera de jardinero es otro tipo de tijera, ¿no? Luego, ¿qué importancia nos da tener un vivero forestal? Evitar depender de otros. Los costos de producción son más bajos. Por ejemplo, un plantón que vale un sol 50, 2 soles, lo podemos producir a menos. Por ejemplo, a este plantón que te cuesta un sol, te cuesta producirlo 30, 40 centavos, ¿no? Entonces, abaratas bastante tus costos. Luego, si lo tienes cerca al lugar de la plantación,
tus árboles, tus plantones sufren menos daño. Recordemos de que debemos evitar que sufra el menor daño posible el pan de tierra de los plantones, ya que las raíces son el cerebro de las plantas. Producimos las especies que deseamos, y ya que a veces hay especies que queremos y no hay en el mercado. La cantidad que deseamos, podemos manejar la calidad del material. Es muy rentable el vivero, bien plan sí, y mejoramos el ambiente con los programas de reforestación. Por ejemplo, este es un vivero, una organización de un vivero, ¿no? Podemos tener acá un ingreso, una oficina, un almacén, una guardería, servicios higiénicos, si tiene fertirriego, su cuarto de bombas, y acá tenemos pues sus camas de almácigo y sus camas de repique, ¿no? Acá un área de siembra, que es para la propagación vegetativa, y un invernadero, bueno, en caso de que queremos hacer plantas con plástico, o sea, para controlar temperatura, ¿no? O sea, con plástico agrícola, ¿no? Pero si no, ya de frente tu área de crecimiento, ¿no? O a veces puedes tener tu repique y aparte su zona de asilvestración. Sí, gracias Freddy, sí, gracias Freddy por el comentario. Sí, gracias Freddy, gracias. Entonces, eso nos permite, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un vivero. Voy a compartir otra presentación, ¿ya? Que les voy a... Ya, por ejemplo, miren, este es un diseño de un vivero y en la cual nosotros hemos determinado las camas y, bueno, un área para preparar, ¿no? Entonces, uno lo puede organizar así, ¿no? Por especies, por ejemplo, acá en este caso en Oxabamba, en Villarrica, sembramos chapaja, pajuro, sangre negrado. Entonces, uno ahí lo organiza, ¿no? Luego, también dentro de cada especie lo puedes organizar eh, por fecha de producción o fecha de que las plantas entran al repique, y en el almácigo también llevas tu control, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir viendo conforme avance el curso. Ahora vamos a regresar a la anterior presentación. ¿Hay comentarios? A ver, un ratito. Si veo bastantes comentarios, yo al final voy a empezar a responder uno por uno, ¿ya? Por favor. A ver, voy a... ¿Se ve en la pantalla la presentación? No, ingeniero Andrés, hay que mostrar el PPT el PPT. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. A ver. Técnica.
No, no entra, ¿no? No sé qué está. A ver. Sí, no se muestra los PPTs, ingeniero. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Entonces. Ahí. No se muestra, ingeniero. La pantalla no se muestra. Ah, la pantalla no se muestra, ¿no? Mozilla. Vale, no sé qué está pasando. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? A ver, técnicas de producción. Compartir pantalla, ingeniero, Ahí está, y ¿no? Sí, yo no sé qué ha ahí pasado. Lo sí, que pasa es que sí, me estaba ya se muestra ya. Ya, me he confundido. Sí, como que salí para mostrarle la anterior, entonces después le voy a mostrar la otra, pero sigamos en esta, ¿ya? Luego, por ejemplo, miren, ¿cómo organizamos? Cuando planificamos un vivero, obras preliminares, dividimos en obras preliminares, infraestructura productiva y la infraestructura complementaria, ¿no? Primero es la preparación. Tenemos el terreno, lo preparamos, hacemos movimiento de tierra, lo aplanamos. Luego, hacemos la infraestructura de producción. El área de siembra, el galpón o el cobertizo, que le podemos decir área de repique, el área de germinación, área de almácigo, área de sombra, que puede ser un área de repique también, área de crecimiento y desarrollo. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que nosotros tenemos la planta un tiempo en almácigo, en plántulas, luego la trasplantamos y hacemos el repicado. Pero ya cuando la planta crece, entonces la planta necesita adaptarse al campo. Entonces lo que hacemos nosotros es un proceso de rustificación o asilvestración. Entonces la sacamos a un área fuera del vivero, o sea, del área sombreada, o sea, al aire libre, y la tenemos un tiempo generalmente corto para que la planta pueda desarrollarse ahí. O sea, terminar de asilvestrarse y no le choque su ida a campo. Por eso que también se necesita que el vivero esté en un lugar donde el clima sea promedio al área donde vamos a hacer la reforestación. Porque una cosa, la temperatura dentro de un área con sombra es distinta a la temperatura que está al aire libre. Por eso que nosotros también a veces también usamos equipos como la medición de la temperatura y la humedad con un equipo llamado termodrómetro, ¿no? Entonces, y luego, al sacarlo afuera, cambia. Y si va a campo, cambia más. Entonces, esa riego tecnificado o podemos tener nuestros tanques, ¿no? Miren, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en una zona donde no hay agua, estoy haciendo un vivero para especies de loma. ¿Qué hago? Esos tanques cuadrados en forma de cubo que le dicen chavos, pero los tengo que alimentar constantemente, ¿no? Por ejemplo, en Cañete, ¿qué hacía? Tenía 4 rotoplas de 1100 litros cada uno, y hay uno, si ustedes van a Sodimac, hay unos soportes de los tanques con eso. Pero el tema es que eso también te va a aguantar, o sea, sí te aguanta, pero conforme, por ejemplo, en la primera cama hasta de 10 metros, da, 20 metros da, pero 30, 40 metros, uy, ya no tiene fuerza, no hay presión. Entonces ahí tienes que colocar una bomba. ¿Cómo abastecíamos? Del río, con motobomba. Otra es que si no vas a hacer ese tipo de maniobras y no tienes agua, pero tienes napa freática del acuífero, ¿no? O la otra, que tengas un reservorio y una fuente de agua que te llegue, ¿no? O si estás en campo, en zona con riego, almacenas el agua que te da la junta de usuarios. Luego tenemos el almacén. El almacén es indispensable porque sí vas a guardar las herramientas de tu vivero y también las herramientas para la siembra, ¿no? Y también tienes que tener un stock mínimo de productos: fungicidas, insecticidas, nematicidas. ¿Qué te recomiendo en fungicidas?
que tenga sulfato de cobre pentahidratado y fungicida para chupadera. Una marca de fungicida para chupadera, Venomil. Insecticida tengas cipermetrina, que es un insecticida básico. Luego tengas imidacloprid y emametrin benzoato. Y nematicida, el carbosulfurato. ¿No? Con eso te puedes manejar para la prevención y control de plagas y enfermedades. Plagas son insectos y enfermedades son mayormente hongos, bacterias y virus. Pero el 80% de las enfermedades que hay en el reino vegetal provienen por hongos. ¿Y por qué se desarrollan? Porque nosotros en fitopatología tenemos que la plaga o la enfermedad, ¿cierto? La enfermedad tiene un patógeno, un medio y un hospedero. Entonces, si tú le das esas tres condiciones, se desarrolla. Entonces, tú tienes que quitarle las condiciones. Entonces, tienes que tener tus materiales, ¿no? No vas a decir, ya, me pasó esto, voy a la agroveterinaria o a la casa agrícola, oye, tengo ese problema. Compras. No te recomiendo que hagas eso porque vas a ir perdiendo tiempo y la planta va creciendo la plaga o el hongo y vas perdiendo tu producto. Luego, si vas a hacer propagación vegetativa, tienes que tener enraizantes. Un enraizante recomendable es el Kelpak y también abonos foliares, como por ejemplo el Bifolán. Puedes tener Bifolán activador. Otro que me ha resultado exitoso es el M, los microorganismos eficientes. Las dosis. La dosis es la etiqueta de lo que dice, tienes que usar para vivero lo mínimo o menos del mínimo de lo que recomienda el fabricante. En base a eso, si te controlas, bacán, si no, ya le vas aumentando la dosis. Pero no es que haya una receta, no hay receta. No tienes que tú hacer tu manejo. Luego, tu infraestructura complementaria, si tienes una oficina para el viverista, tu caseta de vigilancia, tus caminos dentro del vivero, cerco perimétrico, el estacionamiento para que puedan llegar los vehículos con los que te van a abastecer el material. Te van a abastecer de tierra de chacra, de arena fina de río, de materia orgánica que puede ser compost, humus. Te van a abastecer de cascarilla de café, cascarilla de arroz. Y luego tú vas a tener que las plantas mandarlas a campo, entonces para eso tienes que tener tu estacionamiento. Y los servicios higiénicos que es para el personal, ¿no? Pero eso ten cuidado porque tienes que ponerlo en un lugar elevado, ¿no? Por ejemplo, miren, esto es algo vital. ¿Cómo podemos hacer un área de almacén? Podemos hacerla de madera, sí, o podemos hacerla así como ven en la figura galvanizado. El número de camas varía en función al área a producir y una manta plástica, ¿no? Y el piso, piedra chancada. Puede ser de media, de cuarto, puede ser el confitillo, pero que sea 5 centímetros de espesor mínimo, para que no haya un área libre, ¿no? Todo esté bien cubierto, ¿no? Tú puedes hacer tus camas almacigueras al ras del suelo, que le pones tu malla, tu piedra chancada y encima tu capa de arena fina de río lavada o desinfectada con sulfato de cobre pentahidratado y carbosulfurán. La dejas 2 días que solarice para que se vaya el periodo de carencia y ahí empiezas a hacer tu germinación. O la puedes hacer en mesas, ¿no? Es variable. Bueno, este es un área, bueno, este es el galpón cobertizo, por lo que nosotros llamamos área de preparación
de mezcla y embolsado. Por ejemplo, bueno, estos son tubetes. Voy a hablar también, sí, en este curso del tema de los tubetes, ¿no? Porque tenemos las bolsas, que es el sistema tradicional, y los tubetes, que es ya la tecnología. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. De repente, para un proyecto temporal, te conviene hacer tradicional. O si no tienes cómo retornar los envases, porque los tubetes son envases retornables. Haces tradicional. Si tienes cómo retornar, tubetes. Si vas a vender, depende de tu mercado, ¿no? Si tu mercado te compra tubetes, vendes tubetes, pero tienes que aumentarle el precio del envase, porque el envase es retornable. Y ya cuando te devuelvan los envases, le devuelves el valor del envase, ¿no? Y de la bandeja. O le vendes con envase y todo, ¿no? Mira, en algunos casos estas zonas las hacen, pues, por ejemplo, con material noble, o si no, lo hacen con piso fuertemente pisoteado, ¿no? Puedes hacerlo así como ves, techo de calamina, o puedes hacerlo también, yo lo he estado haciendo a veces, con la misma malla sombreadora Rachel, o si no, con estera. Todo depende en función a dónde te encuentres y los materiales que tienes. Por ejemplo, en la costa yo lo puedo hacer con esteras, pero ándate a Pucallpa, no vas a encontrar esteras, pero ahí lo puedes hacer con hoja de palmera, chebón, chapaja, irapay. En la sierra lo puedes hacer con ichu, con pasto natural, ¿no? O si no, ya traes la calamina, ¿no? O las tejas. Por ejemplo, estas las camas de siembra directa y pueden ver, ¿no? Y por ejemplo, esto es lo que le hablaba a la cobertura, el confitillo, ¿no? Y acá también. ¿Y por qué yo siempre recomiendo que el ancho sea de 1 metro? Para que tú riegues por este lado, si es tradicional, y riegues por este lado. Y si tienes que deshiervas acá medio metro y despiervas por acá medio metro. En el caso de tecnología, no necesitas porque ahí tienes sistema de riego por nebulizadores. Yo alguna vez bueno, yo he implementado nebulizadores, pero también el tema es de que tienes que poner bomba, salvo que tengas una alta gravedad como yo he tenido de 400 metros, entonces cae pues con toda la fuerza. Por ejemplo, esto es tradicional, bolsas. Y acá ves, estos son palos de bambú y su malla sombradora Rachel al 65-70%. Mira, acá las paredes no tienen cobertura, pero yo recomiendo que tengan cobertura. ¿Por qué? Para evitar que entre el sol por estos lados. Entonces, tenga mayor sentido la malla sombradora Rachel. Pero si es una zona que tenga silvestre, que es para silvestrarse, ya puedes hacerla solo con una cobertura de arriba y luego la vas a una zona totalmente libre. Por ejemplo, es una forma de hacer cama de repique. Y mira, está bien cubierto. En algunos casos le ponen una doble malla porque le ponen acá, lo cubren todo esto, ¿no? Hay técnicas también para sembrar almácigo, bueno, este es almácigo que puede ser así, voleo, en surquitos o por puntos, ¿no? Eso varía en función a la especie. Por ejemplo, miren acá, tecnificado, pero un medio metro, 1 metro, ¿no? Entonces se puede manipular por ambos lados, ¿no? Pero en este caso, acá sí es más complicado, por eso a veces es mejor dejarle un espacio, sino que a veces hacen así para poder sacarle el jugo al espacio. Sobre todo en ciudades como Lima, donde el metro cuadrado te es muy caro, tratas de sacarle el jugo, ¿no? Y por ejemplo acá, las mallas también, cuando es así, túneles, las puedes levantar, ¿no? Por ejemplo, en el sistema tradicional, acá tienes que tener distintos tipos de infraestructura. En la tecnología, puedes hacer manejo de mallas. Por ejemplo, no, necesito 80, le pones. 60, le pones. No, ya que no haya malla, le sacas, ¿no? Ya lo condicionas.
Por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Esto sí es, pues, tiene su confitillo y acá, por ejemplo, hacen manejo, ¿no? De sombra, ¿no? Por ejemplo, está cerrado, pero permiten que entre la luz del sol. Del sol. Este es el de la foto anterior. Esto es Pacae. Esto es en Villarrica. Es sistema tradicional, bolsas de 4x7. Y estas de acá que ven son las jabas cosecheras, que son las jabas para frutales o para el cultivo de camu camu, de pucallpa. Pero ¿para qué se usan en el vivero? Para poder transportar las plantas en campo. No vas a estar llevándote a campo tu carretilla. Pues. Dentro del vivero sí la mueves con carretilla, pero ya en campo lo mueves con eso. Por ejemplo, lo llevas a la camioneta, lo subes y de ahí lo llevas, ¿no? Porque es más práctico que estar llevando la carretilla y descargando plantones en el camión o en la camioneta y luego llevar, hacer, hacer la descarga manual, ¿no? Y volver a poner la carretilla, ¿no? Entonces, más práctico es la Java. El riego, generalmente se necesita una presión de agua de 2 litros por segundo. Pueden haber uno o dos tanques, 2.500, sí, en función a tus costos, en función a tu, también tienes que ver, pues, qué tanta agua necesitas, porque recordemos los días, ¿no? Tenía, pues, por ejemplo, dos tanques de 2 kilos de 4.400. Ahorita yo manejo, toda la que trabajo con especies de lomas y de tilanzado en Mazamari para rebeliconias, teníamos un vivero con un solo tanque de 2.500 litros y con eso nos abastecían. Tenemos nebulizadores, como es en este caso, bueno, nebulizadores que es de acá arriba, estos son microaspersores, aspersores son estos de acá, con los que luego puedes hacer conducción de agua automatizado, que es de una computadora los programas, fertirriego, que es riego y fertilización, una unidad de bombeo es que hay una, o sea, tienes la bomba para bombear el agua desde el subsuelo o de un reservorio y lo alimentas si es eléctrico con una electrobomba o motobomba si es como a gasolina, ¿no? Y las mangueras y regaderas en el caso de ser manual, ¿no? Por ejemplo, estas son mangueras, ¿no? Por ejemplo, este podría ser las camas esto podría ser que es el cuarto de bombas, ¿no? De fertirriego o de bombeo, abasteces acá los tanques y estos a su vez al vivero, ¿no? Y acá aprovechas la gravedad. Recordemos que el almácigo siempre tiene que estar en húmedo, el repique tiene que estar en capacidad de campo, o sea, saturado, ¿no? Y cuando va al área de asilvestración tiene que ser continuo el riego, ¿no? Pero recordemos que contra más grande, la demanda de agua es mayor. Por eso que los plantones, cuando uno los vende a 30, 40 centímetros, tienen un precio. Pero si vendes plantones de 1 metro, 2 metros, el precio es mucho más alto. ¿Por qué? Porque lo tienes cuidándolo más tiempo, tus costos aumentan, tu consumo de agua aumenta. Sobre todo si tú tienes agua potable, obviamente el costo va a ser muchísimo más alto que tener agua no potable, que puede ser agua que te llega del canal de riego o agua subterránea, ¿no? Ahí varía, ¿no? Bueno, las casetas de riego, en el caso que hayan, bueno, se recomienda 3x7, material noble. Bueno, el almacén. Bueno, esto es una foto real. Esto es en Oxapá, en Villarrica. Ahí se vio un vivero de bambú.
Pero esto es madera, eucalipto. Y esto se revistió de machimbrado de eucalipto, ¿no? Esto era la oficina del vivero y acá era el almacén. Y acá era la residencia de los guardianes del vivero. Tiene que estar al costado del almácigo, tiene que estar ambiente limpio, ventilado, y se ubican los materiales por naturaleza. O sea, tienes que separar herramientas de campo, herramientas de vivero, bandejas, baldes, luego semillas, material vegetal, químicos, líquidos o polvos mojables o granulados, y separado también lo que tiene mayor toxicidad que el otro, que los que no, que son productos biológicos. Los caminos, mira, pueden ser hasta de 1 metro, como en este caso. ¿Qué le permite circular? Por ejemplo, fumigar. Piedra chancada, mira, puedes ponerle piedra chancada a todo, ¿no? Sino que a veces no, le ponen acá, por ejemplo, plástico y acá piedra chancada, ¿no? Como para abaratar costos. No sé, plástico azul le ponen, o ese malla arpillera, o a ese no le ponen nada, pero ¿qué pasa? Que conforme va creciendo la planta, crece la raíz y también invierte jornales en remoción de plantones y poda de raíces, ¿no? Y es un costo más. Y también es propenso a que tengas hongos. Luego, equipos que nosotros usamos o sea, el sustrato, la fertilización, el conductímetro para ver la conductividad eléctrica, la salinidad, el higrómetro, termidómetro, temperatura, humedad. Esto era vital, por ejemplo, en el bambú, porque pasaba de 30 grados centígrados, más de 100, ¿no? Teníamos que meterle agua. La balanza, esto es para el peso de los materiales. Mochila fumigadora. Tienes que separar mochila, si haces control de malezas, tienes que tener una mochila herbicida. No la puedes mezclar con los insecticidas, abonos foliares y fungicidas. ¿Por qué? Porque la herbicida te mata la planta, ¿no? Entonces siempre vas a tener ahí restos. Mucha gente cuando tiene una sola mochila lo que hace es hacerle el triple lavado, o sea, la lavas 3 veces con detergente, ¿no? Si tienes mochila herbicida, fungicida, insecticida y foliar, excelente. Pero recordemos que una mochila ya exacto te cuesta entre 300 y 400 soles. Entonces, tener 4 son 1.200 a 1.600 soles, ¿no? Que tener 2 son 600 soles, 800 soles, ¿no? Y el vaso precipitado. Generalmente cuando uno compra agroquímicos, las casas agropecuarias te venden tu vasito de plástico. Pero si no te lo venden, puedes comprar donde venden insumos de laboratorio, los vasos precipitados de Baker, que están graduados, ¿no? Y con eso haces el cálculo de tu dosis. Por ejemplo, esto es el conductímetro, marca Hanna. Esto es el termohigrómetro, temperatura, humedad, y esto es el pHímetro. También marca Hanna. Esta es la mochila fumigadora. Este es el vaso precipitado. Está graduado en mililitros y las balanzas. Bueno, les hablé pues de esto de la preparación del sitio. Por ejemplo, el sistema, acá por ejemplo es tradicional. Y ven, es una zona completamente plana. Acá también estas son camas de repique. Se recomienda que sea el techo así de 2 aguas, ¿eh?
más que plano, ¿no? Y mayormente acá son palos de madera, ¿no? Y esto es lo que les hablé del almácigo, que lo puedes hacer, así como dice, piedras planas, adobes, ladrillos, lo puedes separar. Tienes que tener tu gravilla, 5 centímetros, o tus centímetros y luego tu sustrato, ¿no? Y tienes que mantener la cama nivelada. O puedes hacerlo pura arena. Es igual. Mira, por ejemplo, acá hacen almácigo bajo nivel del suelo. Esto es bastante común en la costa. En la sierra, en la selva, hacen a nivel del suelo. Y cuando no tienes buen terreno, lo haces encima. Por ejemplo, en cajones. Cualquiera de las tres es válida. Y acá le ponen estos palos para ponerle poder su malla asombradora, ¿no? Luego hablé del repique. Bueno, en forma tradicional, igual, eliminas raíces, malezas, tienes que hacer corte y relleno, ¿no? Y lo que les mencioné de este a oeste y dimensiones, generalmente se trabaja con 10 metros, pero pueden ser de 50 metros. Yo he visto camas de repique de 50 metros en bosques amazónicos, en el kilómetro 12 de la carretera Tornavista, de Campo Verde a Tornavista, cerca de Pucallpa, ¿no? Tienes camones, pues, y que tienes una mayor cantidad de plantones. O sea, tu longitud de tu cama de repique también depende del tamaño de tu vivero, ¿no? El ancho, como le mencioné, por ejemplo, miren, ahí está, 1 metro. Entonces, por ejemplo, el viverista llega hasta acá y por este lado llega hasta acá. Entonces, atiende toda la cama de 1 metro, 1,20 m. Entonces, puede repicar con mayor ergonometría y facilidad, ¿no? Se puede poner su banquito, ¿no? O sus rodilleras, que sea 0%, sea plano. ¿Y por qué plano? Para evitar que se encharque. Igual, tenemos plantas a nivel del suelo, camas de repique, eh, que por lo general, luego bajo nivel del suelo y sobre nivel del suelo, para producción en bolsa. Igual a raíz desnuda y luego mencionar. Por ejemplo, estas son a bajo nivel del suelo, ¿no? 10 centímetros de profundidad, puede ser más, ¿no? Si hablamos de bolsas de 4 por 7 pulgadas son 17, o puedes hacerlo 20 centímetros o los 17 centímetros y hacer este movimiento de tierras, ¿no? Que sobre el nivel del suelo lo delimitas con algún material, como yo, que lo delimito con palos de madera, estacas de madera y cuerda, ¿no? Como en este caso, ¿no? Con tablas. Por ejemplo, por ejemplo, no tiene ni una cobertura y esto encharca, ¿no? Entonces hay que evitar eso, ¿no? Luego, ¿cómo hacemos la producción de las plántulas, de los plantones? Pueden ser, pues, a raíz desnuda, sí, que les he mencionado, pero tiene que ser inmediato porque esto se seca, las bolsas plásticas o de polietileno. Potes de papel, también se puede hacer estacas, tubos plásticos son los tubetes, y esta es la forma, bueno, y contenedores, ¿no? Por ejemplo, para pura almaciguera, ¿no? Pero eso depende qué calidad de plantas quieres tener, cuál es el costo de las plantas, cantidad de plantones y de terreno del vivero, cuánto te cuesta la reforestación, el transporte del material
y que los árboles se desarrollen en el campo, ¿no? Por ejemplo, este es el ciclo de la producción de plantas. Tienes un previo para cómo lo puedes hacer, rompimiento de testa y sumergirlo en agua caliente o en agua fría. O puedes hacer algún químico como ácido sulfúrico, ¿no? Bañarlo en eso. Sembrarlo o almacenarlo, pasarlo a repique, defines el tipo de producción y las labores culturales. Este término, labores culturales, genera bastante confusión. Una traducción al inglés de cultural labor, deshiervo, fumigación, pueda producir antes de mandarlo a campo definitivo. Luego, la obtención de semillas. ¿Cómo puedes obtener las semillas? Conectándolas tú mismo de fuentes a proveedores. El tema es que tú tengas conocimiento de que son árboles certificados, que sean de árboles fuertes, grandes y vigorosos. Como en este caso, que es polipileno. Recordemos de que cuando uno va a comprar bolsas, no es una bolsa plástica cualquiera, es bolsa para vivero. ¿Por qué? Porque tiene estos huequitos para que pueda salir la raíz. Y en algunos casos tiene pliegues también. Luego, tierra negra, humus, turba. Esto depende qué encuentras. Por ejemplo, acá en Marcona no encuentras nada. Terra azul, lo mal aquí, pero te es más caro. En Callejón de Conchucos tienes turba.
Sí, disculpe, no sé qué había pasado. A ver, voy a apagar mi cámara también porque está fallando el internet por acá. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero Andrés, puede compartir la pantalla. Ya, ok. Un ratito. Luego, bueno, esta es una forma al voleo. Y con lo que les comentaba, ¿no? Un metro, estas son las camas de repique bajo suelo, ¿no? Que en realidad yo recomiendo que sea al ras. Y luego el sustrato, ¿no? Eso es variable. Ahorita vamos a ver lo que es el sustrato. El sustrato es el medio de cultivo que garantiza una germinación, crecimiento vigoroso y desarrollo del sistema. Tiene que ser un desarrollo radicular libre de patógenos, hierbas dañinas, impurezas. Facilita el manejo del riego y hay que aplicar fertilizantes y trasladar las plantas a campo definitivo. Puede ser artesanal o prefabricado. El artesanal que uno mismo lo prepara y que lo hace con insumos locales, que mayormente se trabaja con eso, ¿no? También hay sustratos ya preparados que se usan más ya para plantas como orquídeas, anturios, que son más delicadas, ¿no? O las macetas también se hacen con material así, ¿no? Bueno, el sustrato varía en función de la zona. Puede ser 40 de compost, 30 de arena, 30 de turbo, tierra de chacra, 50 de compost, 25 de tierra, 20 de arena, 5 de turbo, 20 de arena, 50 de tierra de chacra, 30 de compost, 34 de arena, 33 tierra de chacra, 33 compost. Varía en función también a lo que vas a propagar y a tu presupuesto, ¿no? Y también, pues, cómo está tu tierra, porque tienes que mezclarlo para obtener una tierra más suelta, ¿no? No es que sea uniforme, ¿no? Por eso muchos viveros hacen su producción de esto y luego el sobrante lo usan, lo mezclan y hacen tierra preparada, ¿no? Y eso tiene mercado en Lima, por ejemplo, para plantas ornamentales. Por ejemplo, en otras zonas también adicionan cascarilla de arroz, donde hay arroz, cascarilla de café seco. Por ejemplo, esto se usa bastante en el bambú. Micorrizas para el pino, acerrín también para conservar humedad. Variable en función a lo que tengas. El compost es la materia orgánica animal y vegetal que se descompone y se convierte en compost y que puede ser de agentes como lombriz de tierra, hormigas, estiércoles y microscópicos, ¿no? Generalmente yo recomiendo que sea puro resto vegetal, que ya no se diría compost, sino una tierra vegetal, y que le das vueltas, vueltas, ¿no? Pero tiene que estar totalmente descompuesto. Tener una en 3 semanas mínimo temperatura estable y una relación carbono-nitrógeno de 12 a 20. Si no, vas a perder tu planta, ¿no? Como mencioné, los materiales de descomposición, hojas frescas, restos de césped, estiércol, malezas jóvenes, que son lo más rápido. Lento ya frutas, verduras, el heno, las plantas, la paja, desbroces, malezas. Y muy lenta ya es, que también son orgánicos, pero cada uno toma su tiempo en su descomposición, ¿no? Eh, para eso, pues tienes que hacer tu fosa de 2 por 1 y poner capa de material libre de todo tipo de enfermedades, colocar desechos leñosos, tu capa de estiércol, capa de tierra y así cubrir la fosa y señarlo con una capa de barro, ¿no? Bueno,
En realidad esto es, y le das dando vueltas, ¿no? Y o sea, el compost lo riegas y le das dando vueltas, vueltas hasta que esté totalmente descompuesto, ¿no? Bueno, voy a pasarles otra presentación. Bueno, más que nada para que vean lo que son los viveros a alta tecnología antes de poder retirarnos, ¿no? A ver. Solo para mostrarles, a manera de compartirles, estos son los viveros tecnificados, ¿no? Sí te demandan menos, es mucho más barato su producción, su operación, pero su costo es más elevado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, miren, tienes plantas más, son más pequeñas, pero te da mayor vigor, mayor copa. Todas tus actividades son automatizadas porque riega solito, puede ser fertirriego, con una mezcladora tipo trompo de construcción, haces tu mezcla de sustrato. Menor costo de transporte porque en una bandeja transportas mucho más plantas que lo que te puede transportar eh, las plantas en bolsa, ¿no? Y menos mano de obra, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Llegaba en un tubete con una plántula bien enraizada, ¿no? Pero la inversión es alta, generalmente es para viveros temporales, tienes que regarlo más frecuentemente porque la cantidad de agua que riegas en cada riego es menor que cuando uno lo riega manualmente. Hay que fertilizar, sí. Retiene, bueno, el tubete retiene solo 20 gramos, o sea, hay la retención y hay mayor gasto, ¿no? Para el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque planta más chica. Pero, por ejemplo, esta es la máquina, la mezcladora que les quería mencionar para mezclar sustrato, ¿no? Y esta es la forma tradicional, ¿no? Por ejemplo, acá tú puedes llenar tubetes o llenas así bolsas o con maquinaria también. Esta es la siembra directa, que también nosotros hacemos en almácigo, ¿no? Pero en este caso va al repique, al tubo, ¿no? O sea, pones la semillita. Y estas son las cámaras de germinación. Acá como no es directo, ¿no? Sombra porque ya va a un proceso de asilvestración. Espera porque ya está listo para campo, ¿no? Esto sí se usa bastante en tradicional. Y esto es lo que les mencionaba de las fuentes semilleras, ¿no? Árboles plus. No es cualquier árbol. Por ejemplo, miren acá, este puede ser un cedro, pero ancho, vigoroso. Entonces, este lo destina solo para la producción de semillas, ¿no? O por ejemplo, estos de acá, ¿no? Por eso le ponen S, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, por material genético, bueno, vamos a hablar luego de la micropropagación, jardines clonales. Esto lo vamos a ver, ¿no? Posteriormente. Solo era un adelanto. Bueno, sí, hoy día ha sido una presentación corta. Muchísimas gracias y los veo en una siguiente oportunidad. Más bien, si hay alguna pregunta
Si me la pueden, me la pueden formular y yo la respondo, ¿no? A ver, algún tipo de suelo para Rosa, ¿para qué más o menos quieres un tipo de suelo? En realidad, un vivero lo puedes adaptar para cualquier tipo de suelo. No hay un suelo específico para eso. No hay problema, Hilda, por la tardanza. El material está disponible, me pueden consultar, pueden pedir la fe de mis datos, me pueden escribir, me pueden llamar. Mira, para sacar los tubetes, cuando es tubetes, 30 centímetros te recomiendo. Y que esté la planta lignificada, el tallo lignificado, ¿no? O sea, tú lo tocas y es leño. Ahí. Puede salir menos, sí, pero te recomiendo 30 para que pueda subsistir en campo, ¿no? Sí, puedo pasar el material, ¿eh? No hay problema, ahí se los paso. Sustrato recomendable para pinos. Ya. Mira, para pino, aparte de, por ejemplo, el pino trabaja 33 de tierra, de chacra, 33 de arena fina de río, 33 de turba o humus. Pero si estás en la sierra, ponle turba y aparte le metes micorrizas, ¿no? Un porcentaje, sino que las micorrizas también tienen un precio, cuestan, ¿no? Pero sí tienes que ponerle micorrizas. Te recomiendo que sea Lenovo de este a oeste, para que aproveches mayor el fotoperiodo. José Alberto, sí, es lo que mencioné a Hilda. Para Queñual también puede ser el mismo tipo de sustrato. También le podrías trabajar con micorrizas, pero la propagación del queñual no es por semilla, es por estacas o esquejes. Tiene bajo poder germinativo la semilla de queñual. Creo que 10%, 20%. Por eso te recomiendo que hagas colección. Y cuando haces la colecta de las estacas, les tienes que bañar en un enraizante. Consíguete este producto Kelmac o algún ácido indolbutírico, ¿no? Dimensiones del tubete. Creo que ahí de 57 centímetros cúbicos. Bolsas para eucalipto, 4 pulgadas por 7, Walter. Es la que más te recomiendo. Edgar, mira, sí puedes aplicar más de un producto químico en la misma mochila. Sí, sí se puede. O sea, si vas a aplicar fungicida, insecticida, sí. Pero si vas a poner abonos, no te recomiendo. Aparte, ¿no? 10 centímetros, no, no es normal eso, María, en la tara. De repente ahí no has hecho un buen tratamiento pregerminativo. A ver, Jenny, ¿dónde es tu terreno? Porque si es desértico, ¿qué árboles puedes poner? Puedes poner especies de bosques secos. Por ejemplo, algarrobo, guarango. Puedes poner.
oreja de negro o guanacaste, azote de Cristo, guaranguillo. Si me indicas el lugar, te podría ayudar mejor, ¿no? Pero tenemos riego, sí, no hay problema, puedes trabajar con eso. Micorrizas, es la especie, micorrizas nomás. Mira, puedes buscar micorrizas. Te recomiendo que ubicas representaciones El Nogal, que está en Huaraz, de Job Gomero Canta. Él tiene buena micorriza y a precio cómodo, ¿no? Lenovo, sí, como le mencioné a Fabiola, representaciones El Nogal, de Job Gomero Canta. Lo googleas en internet. ¿Qué tipo de sombra? Eh, para zona. En función a la especie, pero es lo que dije, la malla sombreadora Rachel al 70%, si necesitas más sombra, 80%. Tienes que ver cómo está adentro de tu vivero, ¿no? Y qué tanto soportan las plantas, ¿no? Monto de inversión para un vivero. eh, Puedes hacer un vivero con 10.000 soles, ¿no? El vivero de Villarrica sí costó 100.000 soles, pero era demasiado, era proyecto de inversión pública, con precios inflados porque era municipalidad, ¿no? Pero 10.000, 15.000 soles puedes usar. Cuando no hay turba, puedes usar arena de chacra, tierra, arena fina, tierra de chacra, arena fina, humus, compost, terrazul, malqui. Para hacer almácigos, para espárragos sí se siembra por almácigos. Mira, proporción de sustrato, tierra agrícola, arena, materia orgánica. 25 de tierra, 50 de arena, 25 de materia orgánica. O 33, 33, 34. Mira, hay un producto llamado fungicida para chupadera, Jorge. Trabaja con 25% Jocelyn de sustrato con plantas nativas. Mirta, semillas para comprar pino eucalipto, la procedencia, el proveedor. ¿Dónde puedes conseguir representaciones en Nogal, en Huaraz, Refoandes en Huancayo, eh, proveeduría el Guaychulo, pero busca Refoandes o representaciones en Nogal? Sustrato en cedro, 30%. Bolsa para Tara de 6x8, Daniel. Walter, me puedes contactar a este correo o me puedes contactar a este teléfono. Con gusto te puedo apoyar. Sustrato para bolaina. Puedes hacer gallinaza, que hay bastante en Pucallpa, ¿no? Para ceiba, bolsa de 6x8. Para granada, bolsa de 20 kilos. Vivero de bambú, luz. Tiene que ser bolsa de 6x8. La bolsa de frutales tiene que ser la bolsa más grande. Sí, voy a hablar de plantaciones forestales conforme avance, pero el tema es en realidad vivero, ¿no? Pero sí voy a tocar en parte del tema. Sí, puedes usar el Benomil para chupadera. Mm, Ahí está mi teléfono, Walter.
¿Cuánto es la cantidad? Manuel, me interesaría que me mandes la información, por favor, para poder apoyarte, pero porque varía mucho, como mencioné, varía mucho en función a la cantidad de plantones que tienen. Pero un vivero generalmente no debería de pasar de 1 hectárea, media hectárea, ¿no? Gen, eso es en selva, ¿no? Nunca, nunca he aplicado producto para Comegen, pero podrías aplicar cipermetrina, lo que ahorita pienso, ¿no? ¿Cómo se llama? Freddy, ¿hay alguna pregunta más? Ceiba, sustrato, humus o compost, a cualquiera de los dos. Pariona, sí podríamos hablar de plantas nativas madres, sí podríamos buscar, ¿ah? A ver, te dejo mis datos, a ver, para que me ubiques ya, y poder conversar. Bueno, ya en vista de que ya no hay más preguntas, les agradezco muchísimo su participación y terminamos la sesión y nos vemos el eh, día jueves a las 7 de la noche. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir hablando a detalle los temas de vivero. Mil disculpas por el día de hoy que haya sido corta, ¿no? Pero este es un tema introductorio, ¿no?